Permítanme explicarles lo que realmente está ocurriendo cuando Trump amenaza simultáneamente a México, Cuba y Colombia, preguntándose quién sigue después de Maduro. No estamos presenciando política exterior coherente ni estrategia imperial calculada. Estamos observando las convulsiones desesperadas de un imperio en colapso que ya no puede mantener control sobre su tradicional esfera de influencia y, por tanto, recurre a amenazas cada vez más histéricas que revelan su debilidad más que su fuerza. Esta escalada retórica contra múltiples países latinoamericanos simultáneamente representa la manifestación más clara hasta ahora de lo que los analistas marxistas llamamos imperialismo de crisis terminal, donde el centro hegemónico en declive intensifica agresiones externas precisamente porque ha perdido la capacidad de ejercer control a través de incentivos económicos positivos. Desde mi perspectiva como economista que ha estudiado durante 5 décadas los ciclos de expansión y crisis del capitalismo global, lo que Trump está haciendo es funcionalmente equivalente a lo que las potencias europeas hicieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial cuando sus imperios coloniales comenzaron a fragmentarse y respondieron con militarización creciente que eventualmente destruyó el orden internacional existente. La diferencia crucial es que en 1914 las potencias imperiales tenían bases industriales robustas que podían sostener confrontaciones prolongadas, mientras que Estados Unidos en 2025 tiene una economía financiarizada y desindustrializada que depende fundamentalmente de su capacidad de extraer valor del resto del mundo a través del control monetario e institucional. Cuando Trump amenaza a México, está amenazando al principal socio comercial de Estados Unidos con intercambio bilateral que supera 800,000 millones de dólares anuales. Cuando amenaza a Cuba, está amenazando a un país que Estados Unidos ha intentado destruir durante 65 años sin éxito. Cuando amenaza a Colombia, está amenazando al aliado regional más leal que Estados Unidos ha tenido en América del Sur durante las últimas 3 décadas. Esta combinación de amenazas revela un nivel de desesperación imperial que trasciende cualquier cálculo estratégico racional. Para entender completamente las raíces históricas de esta crisis, necesito llevarlos al fundamento ideológico del control estadounidense sobre América Latina, la doctrina Monroe proclamada en 1823, que estableció que el hemisferio occidental constituía la esfera de influencia natural de Estados Unidos donde ninguna potencia externa tendría derecho a intervenir. Durante 2 siglos, esta doctrina justificó literalmente cientos de intervenciones militares, golpes de Estado, imposición de dictaduras, bloqueos económicos y manipulación sistemática de economías latinoamericanas para beneficio de corporaciones estadounidenses. La brillantez histórica de la doctrina Monroe fue que se presentó como protección de América Latina contra el colonialismo europeo, cuando en realidad establecía las bases para un colonialismo estadounidense aún más sistemático y brutal que cualquier cosa que las potencias europeas hubieran implementado en la región. España, Francia, Inglaterra explotaron América Latina principalmente para extraer metales preciosos y productos tropicales. Estados Unidos reestructuró completamente las sociedades latinoamericanas para convertirlas en apéndices de su propio desarrollo capitalista. Cuba se convirtió en plantación azucarera gigante controlada por capital estadounidense. Guatemala y Honduras fueron transformadas en repúblicas bananeras, literalmente controladas por United Fruit Company. México perdió más de la mitad de su territorio nacional en guerras de agresión estadounidenses. Chile, Brasil, Argentina fueron forzados a especializar sus economías en exportación de materias primas mientras importaban productos manufacturados estadounidenses que destruyeron sus industrias nacionales emergentes.
Este sistema funcionó magníficamente para las élites estadounidenses durante un siglo y medio, pero comenzó a desintegrarse cuando los países latinoamericanos desarrollaron suficiente capacidad industrial y educativa para cuestionar los términos fundamentales de esta relación de subordinación estructural. La crisis actual que impulsa las amenazas de Trump tiene sus raíces en las transformaciones económicas globales de las últimas 2 décadas que han erosionado dramáticamente la capacidad estadounidense de mantener control imperial tradicional sobre América Latina. China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, Chile, Argentina y Perú. Europa expandió relaciones comerciales con México que no dependen de intermediación estadounidense. Rusia desarrolló capacidades tecnológicas y militares que puede proyectar hemisféricamente. India necesita mercados y recursos que América Latina puede proporcionar sin supervisión estadounidense. Esto significa que cuando Estados Unidos amenaza a países latinoamericanos, esos países tienen alternativas reales que no existían durante la Guerra Fría. Pueden diversificar relaciones comerciales, obtener tecnología de fuentes no estadounidenses, acceder a financiamiento que no está controlado por instituciones de Washington y coordinarse con otros países del sur global que enfrentan presiones similares. Pero analicemos específicamente qué intereses de clase están impulsando esta escalada de amenazas, porque no estamos hablando de países abstractos, sino de grupos sociales concretos que se benefician o pierden dependiendo de cómo evolucionen estas relaciones de poder. El complejo militar industrial estadounidense obviamente se beneficia enormemente de cualquier escalada de tensiones regionales que justifique aumentos en gasto de defensa, ventas de armamentos a gobiernos latinoamericanos preocupados por estabilidad y militarización general de conflictos que podrían resolverse diplomáticamente. Cada vez que Trump amenaza a países latinoamericanos, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics y Boeing ven incrementar el valor de sus acciones porque inversionistas anticipan contratos gubernamentales expandidos y mercados de exportación de armas más lucrativos. Las corporaciones extractivas estadounidenses también tienen intereses específicos en mantener acceso preferencial a recursos latinoamericanos. ExxonMobil quiere recuperar control sobre reservas petroleras venezolanas. Freeport-McMoRan necesita acceso continuo a depósitos minerales chilenos y peruanos. Cargill y otras agrocorporaciones dependen del control sobre cadenas de suministro de productos alimentarios que originan en Argentina y Brasil. Pero aquí está la contradicción fundamental que está desgarrando la coherencia de la política imperial estadounidense. Las corporaciones manufactureras estadounidenses que han integrado sus operaciones con América Latina están aterrorizadas por esta escalada de amenazas porque dependen fundamentalmente de estabilidad regional para mantener sus márgenes de ganancia. General Motors produce más vehículos en México que en Estados Unidos y ha invertido decenas de miles de millones de dólares en plantas que serían imposibles de replicar en territorio estadounidense debido a costos laborales. Ford, Chrysler y virtualmente toda la industria automotriz estadounidense han construido modelos de negocio alrededor de cadenas de suministro integradas que cruzan múltiples fronteras latinoamericanas. Una fragmentación seria de las relaciones hemisféricas significaría pérdidas catastróficas para estas industrias. Las élites financieras de Wall Street operan según una lógica diferente pero igualmente contradictoria. Los grandes bancos de inversión y fondos especulativos se benefician masivamente de la volatilidad que generan las tensiones geopolíticas. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, todos reportan ganancias extraordinarias durante periodos de máxima incertidumbre regional,
porque pueden comerciar derivados de divisas, materias primas y tasas de interés con márgenes enormes. Simultáneamente, estas mismas élites financieras entienden que una fragmentación completa del sistema hemisférico amenazaría la posición dominante del dólar y el control estadounidense sobre instituciones financieras globales que son la fuente fundamental de su poder. Prefieren tensión controlada que genere oportunidades comerciales sin llegar al punto de ruptura sistémica que podría destruir las bases de su dominación. Esta división entre diferentes fracciones del capital estadounidense explica la incoherencia aparente de las políticas de Trump hacia América Latina. Diferentes agencias gubernamentales persiguen objetivos contradictorios porque representan intereses corporativos conflictivos. El Pentágono promueve confrontación porque sirve al complejo militar industrial. El Departamento de Comercio busca estabilidad porque sirve a corporaciones manufactureras. El Departamento del Tesoro fluctúa entre ambas posiciones dependiendo de cuáles élites financieras ejercen más influencia en momentos específicos. Del lado latinoamericano, las amenazas de Trump están acelerando exactamente los realineamientos geopolíticos que Estados Unidos quería evitar. Cuando Trump amenaza simultáneamente a México, Cuba y Colombia, está forzando a estos países a coordinarse defensivamente y buscar alianzas alternativas que podrían consolidarse permanentemente incluso después de que termine su administración. México ya está expandiendo relaciones con China, explorando membresía en instituciones de los BRICS y desarrollando sistemas de pago que evitan bancos controlados desde Nueva York. Estas no son decisiones tomadas por antiamericanismo ideológico, sino por pragmatismo económico básico. Cuando Estados Unidos demuestra que puede usar relaciones comerciales como armas políticas, países racionales desarrollan alternativas para proteger su autonomía económica. Cuba, después de 65 años bajo bloqueo estadounidense, ha desarrollado capacidades de supervivencia económica que la hacen prácticamente inmune a amenazas adicionales de Washington. Pero las amenazas renovadas están impulsando a Cuba a profundizar relaciones con Rusia, China y otros países que pueden proporcionar tecnología, inversión y mercados que Estados Unidos ha negado sistemáticamente. Colombia presenta el caso más interesante porque ha sido tradicionalmente el aliado estadounidense más leal en América del Sur, proporcionando bases militares, cooperación antidrogas y apoyo diplomático consistente para políticas estadounidenses. Pero las amenazas de Trump están forzando incluso al gobierno conservador colombiano a reconsiderar esta alineación automática con Washington. Las élites colombianas están observando cómo Estados Unidos trata a países que cooperan completamente con sus demandas y concluyendo que subordinación total no garantiza protección contra presiones arbitrarias futuras. Si Washington puede amenazar a Colombia después de décadas de colaboración leal, entonces Colombia necesita diversificar relaciones para protegerse contra caprichos de política estadounidense. Esta dinámica está replicándose a través de toda América Latina. Brasil bajo Lula ya ha adoptado posiciones independientes que desafían abiertamente demandas estadounidenses. Argentina, a pesar de tener un gobierno inicialmente alineado con Washington, está descubriendo que subordinación no protege contra presiones económicas que dañan intereses argentinos. Chile, Uruguay, Bolivia, todos están reconsiderando relaciones con Estados Unidos. El resultado es exactamente lo que cualquier analista estratégico competente habría predicho. Las amenazas estadounidenses están catalizando formación de alianzas latinoamericanas independientes que eventualmente podrían excluir completamente a Estados Unidos de segmentos significativos del hemisferio.
Pero aquí está la contradicción más profunda que hace que estas amenazas sean fundamentalmente autodestructivas desde la perspectiva de los propios intereses imperiales estadounidenses. Estados Unidos ya no tiene la capacidad económica de cumplir estas amenazas sin dañar gravemente su propia economía doméstica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos podía imponer bloqueos económicos a países latinoamericanos porque controlaba la mayoría de los mercados, tecnologías y fuentes de financiamiento que esos países necesitaban para desarrollarse. Un país excluido del sistema estadounidense enfrentaba aislamiento económico genuino que eventualmente forzaba capitulación política. Hoy esa capacidad ya no existe. China ofrece mercados masivos para exportaciones latinoamericanas, tecnología competitiva a precios menores que alternativas estadounidenses y financiamiento para infraestructura que Estados Unidos no está dispuesto a proporcionar. Europa necesita diversificar relaciones comerciales para reducir dependencia de mercados estadounidenses y chinos. Rusia puede proporcionar tecnología militar y energética que permite a países resistir presiones estadounidenses. Esto significa que cuando Trump amenaza a países latinoamericanos, esencialmente los está empujando hacia relaciones más estrechas con competidores estratégicos de Estados Unidos. Cada amenaza acelera exactamente los procesos de desdolarización, creación de instituciones financieras alternativas y cooperación sur-sur que erosionan el poder imperial estadounidense. Las amenazas también revelan la debilidad fundamental de la base económica doméstica estadounidense que supuestamente sostiene toda esta proyección de poder global. Estados Unidos tiene déficits comerciales masivos con virtualmente todos sus socios comerciales importantes porque su economía ya no puede competir manufactureramente con países que han invertido en educación, infraestructura y desarrollo tecnológico, mientras Estados Unidos gastaba billones en aventuras militares que no produjeron beneficios económicos. La infraestructura estadounidense se está desmoronando después de décadas de subinversión. El sistema educativo produce graduados menos competitivos que sistemas asiáticos, europeos e incluso algunos latinoamericanos. El sistema de salud consume recursos masivos sin producir resultados comparables a otros países desarrollados. La desigualdad de ingresos amenaza estabilidad social básica. Para abordar estos problemas domésticos, Estados Unidos necesitaría redireccionar recursos desde gasto militar hacia inversión productiva interna, pero esto requeriría aceptar una posición menos dominante globalmente, exactamente lo que las élites imperiales se niegan a considerar. Esta contradicción entre necesidades domésticas y ambiciones imperiales se manifiesta como agresión exterior cada vez más errática. Trump amenaza a países que Estados Unidos necesita como socios comerciales, impone sanciones que dañan más a empresas estadounidenses que a objetivos pretendidos, abandona acuerdos internacionales que Estados Unidos había creado para su propio beneficio. Construyamos 3 escenarios sobre cómo podría evolucionar esta escalada de amenazas durante los próximos 2 años. En el primer escenario, amenazas sin consecuencias, Trump continúa haciendo declaraciones cada vez más agresivas, pero evita implementar medidas específicas que dañarían seriamente intereses corporativos estadounidenses. Los países latinoamericanos responden acelerando coordinación defensiva y diversificación de relaciones económicas, pero evitan confrontación abierta que podría justificar acciones estadounidenses más severas. El resultado sería erosión gradual continua de influencia estadounidense en América Latina sin crisis dramática inmediata.
En 5 años, Estados Unidos habría perdido efectivamente control sobre política económica hemisférica, pero evitado colapso catastrófico de relaciones bilaterales con países específicos. En el segundo escenario, escalada peligrosa, Trump decide que necesita cumplir algunas amenazas para mantener credibilidad e impone sanciones severas contra uno o más países latinoamericanos. Los países objetivo responden coordinando represalias que incluyen suspensión de cooperación en temas críticos para Estados Unidos como migración, narcotráfico y comercio energético. China, Rusia y Europa aprovechan para expandir dramáticamente presencia en países sancionados, ofreciendo alternativas inmediatas a relaciones económicas estadounidenses. El resultado sería fragmentación acelerada del sistema hemisférico, creación de bloques económicos competidores y posible espiral hacia confrontaciones más serias. En el tercer escenario, transformación sistémica, las contradicciones generadas por estas amenazas catalizan movimientos populares tanto en Estados Unidos como en América Latina que desafían las estructuras de clase responsables por estos conflictos. Trabajadores estadounidenses organizan contra corporaciones y élites militares que se benefician de tensiones geopolíticas mientras sus comunidades se empobrecen. Trabajadores latinoamericanos demandan mayor democratización de beneficios del desarrollo económico independiente. Obviamente, este tercer escenario es el más optimista y el menos probable inmediatamente, pero crisis hegemónicas históricamente han creado oportunidades para transformaciones sociales que parecían imposibles durante periodos de estabilidad sistémica. Las amenazas actuales de Trump contra México, Cuba, Colombia y implícitamente contra toda América Latina no pueden resolverse dentro del framework del capitalismo global existente porque representan contradicciones fundamentales de un sistema imperial en crisis terminal. Estados Unidos no puede mantener dominación hemisférica sin recursos que ya no puede extraer eficientemente de otros países. América Latina no puede desarrollarse genuinamente sin desafiar estructuras de dependencia que han caracterizado la relación durante 2 siglos. Estos conflictos continuarán intensificándose hasta que emerjan formas alternativas de organización económica internacional que permitan desarrollo auténtico del sur global sin requerir subordinación a centros imperiales tradicionales. Para trabajadores de todos los países involucrados, la lección crucial es que sus verdaderos intereses no están en apoyar sus respectivas élites nacionales en competencia geopolítica, sino en construir solidaridad internacional basada en intereses de clase compartidos que trasciendan fronteras artificiales utilizadas para dividirnos y mantenernos enfocados en competir entre nosotros en lugar de desafiar colectivamente los sistemas que nos explotan.